Hola, ¿cómo les va? Es esto el archivo audiovisual de Coronel Dorrego, recordando lo que fue el programa Trayectorias que se emitía por Canal 2 de Coronel Dorrego, donde personas de la ciudad y la región contaban sus historias, sus propias historias de vida en un ambiente agradable, cómodo, su propia casa, cómo eran los trabajos que realizaban, los deportes que practicaban. En este caso va a ser Huguito Torres, un gran jugador de fútbol, tremendo pelotaris, representante de Coronel Dorrego, y panadero, lindo oficio, hermoso oficio, de las manos que hacen el pan. Esas cosas nos va a contar Huguito. Antes de ver la historia, vamos a darle me gusta al video, suscribirnos al archivo audiovisual de Coronel Dorrego y colaborar con él, porque es una forma de colaborar con la historia de Coronel Dorrego, nuestra propia historia, que no es poca cosa. Ahora vemos a Huguito Torres. Hugo Torres, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, y vos, Blasky. Nacido en Dorrego, ¿no? Nacido en Dorrego. Una gran familia. No sé, sí, gran, porque éramos muchos. ¿Muchos hermanos? Sí. ¿Cuántos? 8 hermanos. Y todos juntos se criaron. Todos juntos. Se daba eso de las grandes familias, ¿no? Antes. Sí, inclusive en la mesa llegábamos a ser 20, ¿viste? Porque cada cual traía a su amigo, todos comíamos juntos, ¿viste? No solamente un sábado o un domingo, sino eran toda la semana. Inclusive venía a ser como una subsede del fútbol, porque se comentaba, se hacía reuniones y se vivía antes y después de cada partido. Claro, y debe haber sido algo especial criarse en ese ambiente, ¿no? Lindo, obviamente. Sí, y te imaginas que yo siempre digo que no sé si los muchachos de antes éramos más tontos o qué, pero teníamos 19 años y estábamos abajo de un foco con una pelota de tapo jugando al fútbol. Claro, pero eran otros tiempos y eso es lo que nos interesa recrear, ¿no? ¿Por qué si eso era tan positivo y tan barato de hacer también? Sí, la verdad que sí, porque no solamente abajo del foco, sino había muchos potreros, se hacía todos los días partidos de fútbol. Era una constante, salir después de comer, hacer sonar la pelota y aparecían no sé de dónde, claro, 20 para jugar. Y se terminó el potrero casi. Se terminó el potrero y se terminó lo esencial, ¿viste? El fútbol se crió en el potrero y desde que se terminó el potrero yo creo que no menospreciar a los jugadores de ahora, pero se terminó un poco la esencia del fútbol. Inclusive vos tenés la pauta de los partidos de fútbol de la gente que va a la cancha. Acá, viste, se ha perdido mucha gente. Antes se llenaba, se hacía un clásico, Ferroviario Independiente, y había tres vueltas de gente alrededor de la cancha. ¿Y quién te llevó a Ferroviario? Porque eras muy pibe.
Sí, yo fui a Ferroviario, mirá, porque Marrón, mi cuñado, Marrón Andaño, ¿viste? Sí. Jugaba ya en la tercera de Ferroviario, ¿viste? Y un día me dijo de ir y, ¿viste? Y fui, ya jugaba en Villarrosa yo. Yo me inicié, los primeros pasos míos fueron en Villarrosa. Ajá. Yo tenía 12 años y se jugaba en la Liga Libre y ya jugábamos al fútbol en Villarrosa. ¿Qué era la Liga Libre? La Liga Libre se hacía principalmente en los barrios, ¿viste? Había, así como ser en el donde está el barrio San Martín, era la cancha, una de las canchas de Villarrosa en esa época. Y entraba Barrio Obrero, Sarmiento, Roca, había un montón de Nueva Estrella, todos equipos de barrio. ¿Y se federaban dentro de esa liga? Claro, se hacía una liga, ¿viste? Como es la liga comercial en Bahía Blanca, ¿viste? Ajá. Algo así. O acá también hay una liga comercial. Sí, ¿no? sí, bueno, pero esto ya tenía su tribunal de penas, sus suspensiones, era como una liga, como la Liga de Orrego, nada más que amateur. ¿Y el nivel era bueno? Sí, y había muy buenos jugadores. Ajá. Muy buenos jugadores, nada más que como en esa época no existía más que Ferroviario Independiente, ¿viste? ¿Y jugaban en la Liga de Tres Arroyos? Claro, Ferroviario ascendió a la Liga de Desarrollo en el 59, que era en la época que jugó, uno de los últimos años que jugó Michelin, que jugó en Ferroviario en el ascenso, y después al otro año se jugó en la Liga de Tres Arroyos. Entonces vos jugaste en Villa, sí, y tu cuñado te hizo entrar en Ferro. En Ferroviario, sí. Y ahí seguí, en Ferroviario estuve un montón de años, Sí. con muy buenos jugadores. ¿Y a los 17 estabas en primera o antes? Sí, en 17 años estaba en primera, sí. Cuando costaba mucho, ¿no? Claro, era el único de Dorrego que jugaba, porque eran todos rosarinos, la mayoría rosarinos. Me acuerdo que para el Independiente traían cordobeses, el caso de Cordoberte, Leiva, todo eso eran. Y para el Ferroviario casi todos rosarinos, no sé por qué, ¿viste? Y no siendo Rodolfo Carapela, que estaba haciendo el servicio militar en Punta Alta y vino a parar a Ferroviario, no sé, porque no sé quién lo trajo, ¿viste? Ajá. Y después estaba Tochi, Ordóñez. Sí, estaba Tochi, después vine, bueno, cuando yo empecé ya estaba Ordóñez, ya había venido el año anterior, ¿viste? El Flaco Roble, Esteban, el japonés Chávez, un excelentísimo jugador que había estado jugando en Rosario Central, antes de venir para acá, y nosotros siempre decíamos, ¿viste? Íbamos a verlo y decíamos que alguna cosa tenía que tener, algún defecto tenía que tener, porque si no un jugador de esa naturaleza no podía estar jugando acá en Dorrego. Y sí, tenía defectos, ¿viste? Porque si no hubiera sido, en esa época jugaba en Rosario Central, jugaba Chávez, Mini y La Rosa, que era una línea media excepcional, ¿viste? Y él llegó a estar seleccionado, el japonés, pero, ¿viste? Tenía unos defectos que lo mandaron a venirse acá a Dorrego, que acá, con un poco de entrenamiento y con la habilidad que él tenía, no precisaba más para jugar. Aquí estamos, en la vieja estación, como hace algún tiempo cuando vinimos a lanzar lo que era simplemente una idea de un programa imaginado, pero no en marcha como este de Haciendo Caminos. Quizá porque aquí nació el programa como promoción, retornamos hoy con el anuncio de la segunda parte de Haciendo Caminos, la que habremos de instalar a partir del 6 de marzo concretamente, cuando el ciclo del presente año comienza a ser parte de cada sábado y reiteración en domingo. Con la maleta llena de ideas y de ilusiones, de nombres y de imágenes, de propuestas y de ideas, muchas de ellas aportadas por ustedes. Así andaremos a lo largo del año recorriendo sitios, instalándonos en ellos,
compartiendo, aunque efímeros momentos, con la gente, con nuestra gente. Los esperamos desde el 6 de marzo juntos para hacer el camino. Como dijimos aquella vez, recordando los versos de Machado, se hace camino al andar. Voy pa'l pueblo con la pilcha dominguera, camisa blanca, bombacha negra. La opinión sin condicionamientos, los protagonistas de la realidad local, las instituciones y sus dirigentes, y en un año de elecciones, la política a pleno. Cuarto Poder. Todos los temas, todas las expresiones y los vecinos siendo parte de una televisión con sus mensajes, llamados o su presencia. Desde el miércoles 10 de marzo habrá cosas para comentar y analizar. Cuarto Poder. Retorna porque todavía falta mucho para decir y hacer. ¿Y cómo era la vida del jugador de esa época, el jugador de ustedes, amateur, o cobraban? No, sí, se cobraba, sí. Me acuerdo que Roy González tenía una mercería ahí al lado de Tordera La Duri, bueno, sí. Y él era el tesorero, era el que nos pagaba. En esa época era Juan Ojeda el presidente, y estaba Mosovilla, había Arzós, el padre de los muchachos estos, de los Puchos, era una persona sensacional, ¿viste? Entonces vos, todo lo que podía, yo creo que él en Ferroviario perdió mucha plata, porque él todo lo que vos precisabas te lo daba, Arzós. O sea, había un trato humano importante. Sí, se trataba muy bien a la gente, ¿viste? Estaba Generito Viera también, ¿viste? Había un montón que no recuerdo, uno de los Santagada, ¿Y esto era el año? Y en el año 60 y 61, ¿viste? Ajá. Que era hasta el 62, 59, 60 y 61 era cuando jugó Ferroviario. En el 62 ya empezó la Liga de Coronel Dorrego. Hugo, ¿y el jugador se tenía que cuidar durante la semana? ¿Era entrenamiento o era un poco más libre que ahora? Había entrenamiento. Lo que yo siempre digo, que había un poco más de corazón, de garra. Se vivía un clásico Independiente y Ferroviario, se vivía toda la semana, no solamente la semana, sino y había como rivalidad. Había mucha rivalidad, ¿viste? Se vivía a full. Eso es lo que tenía, ¿viste? ¿Y ustedes los presionaban entonces? Sí, lógicamente. Ganarle a Independiente era como un River Boca, ¿viste? Ganarle. Claro. Así que nosotros íbamos a entrenamiento, teníamos un preparador físico que venía de Punta Alta, y entrenamos bien, ¿viste? Entrenamos a fondo. Y si vos vas a ver la foto, vas a ver el caso de Tochi. Bueno, han pasado muchos años, ¿viste? Pero que él tenía un estado atlético terrible, era un jugador de temperamento, ¿viste? Para pasarlo había que pasarlo 3 o 4 veces, no, con una sola no bastaba, ¿viste? ¿Y vos tenías que trabajar también? Sí. ¿Panadero siempre? Sí, toda la vida panadero, desde los 12 años panadero. Así que... ¿Quién te enseñó a ser panadero? Bueno, yo caí en Ochararía a los 12 años porque me llevó el Laucha Camargo. Ajá. Laucha trabajaba ahí, y que está ahora del cuartel de bomberos, ¿viste? Sí. Bueno, trabajaba ahí en confiteros, Raúl, sí. Y me llevó, y desde los 12 años que entré a trabajar en la Ochararía, salí cuando se cerró la panadería.
estuve 40 años trabajando. El único trabajo que... Por eso la única actividad que sé hacer es panadero y jugar a la paleta. Y al fútbol, antes. Hugo, y entonces había que sacrificarse en un trabajo de panadería, que siempre es un horario extraño, para lo que andamos habitualmente, y después ir a jugar al fútbol, ya que hay que darle. Sí, yo lo creo, pero ¿sabes qué? Que uno lo hace con muchas ganas porque es una cosa que a uno lo apasiona. Yo siempre digo que si yo tuviera que empezar de vuelta, a mí la pelota paleta me dio muchas satisfacciones y muchos amigos, ¿viste? Pero si tuviera que empezar de vuelta, empezaría jugando al fútbol otra vez. Porque viví momentos lindos, momentos amargos, ¿viste? Pero la pasión es distinta, ¿viste? Es un motor fuerte. Sí, eso era una de las... Pero no, yo no admito que los chicos de ahora jueguen 45 minutos y estén cansados. Nosotros jugábamos, inclusive ya te digo, en la Liga Comercial de Tres Arroyos, llegamos hasta un día a jugar 2 partidos en una noche, porque nos habíamos notado en Nacional y en Huracán. Y como te lo digo yo, te lo puedo decir, Vichango Bruce, hay un montón de Maldonado, todo eso, viste, que jugábamos en ese equipo. Terminamos de jugar en el Nacional y terminamos empatados. Yo te digo, esto es una anécdota, un recuerdo lindo, viste. Y se quedaron pateando los penales, atajaba Vichango y pateaba los penales el Pato Aleto, no sé si jugó en Olimpo, mucho tiempo. Y nosotros subimos todos así como estábamos cambiados en los coches y nos fuimos a Huracán. Y en Huracán teníamos que jugar contra el equipo de Vulcano, que Vulcano atajaba el Tite Santana Fesa, jugaba Calandrón, Alonso, ¿viste? Jugaba el Cordobés, tenían un equipazo ellos. Y tuvimos la suerte de ganaron los penales y ganamos 1-0 en la cancha de Huracán de Desarrollo. Jugando 2 partidos. 2 partidos en la noche, sí. ¿Y tuviste la selección de Dorrego también? Sí. ¿La primera? La primera selección de Dorrego y después jugué mucho tiempo en la selección, ¿viste? Tuve la gran suerte de jugar con Rulo Grande, ¿viste? Que era un señor jugador. Porque Rulo Grande era como, te voy a decir que en Oriente también traían muchísimos jugadores de afuera, de Buenos Aires inclusive, que eran profesionales. Una línea media jugaba Balay, jugaba D'Angelo, viste, que eran de la línea media de Racing, con más años, pero eran jugadores de jerarquía, viste, habían integrado la selección nacional, la selección argentina, y venían a jugar a Oriente, porque en Oriente, como en Quequén, como en Huracán, como en Copetona, que en Copetona jugaba Blasina, vos no te debes acordar de esto, viste, pero si agarrás, Blasina fue un arquero muy sensacional de San Lorenzo de Almagro. Cosi jugaba en Oriente, que era arquero independiente. ¿Qué nivel había, no? Un nivel, muy lindo nivel. Por eso yo estoy orgulloso, no sé si jugué mal o bien al fútbol, pero jugué con grandes jugadores en contra y de compañeros. Pero eso enseña. Sí, te parece que enseña. La opinión sin condicionamientos, los protagonistas de la realidad local, las instituciones y sus dirigentes, y en un año de elecciones, la política a pleno. Cuarto Poder. Todos los temas, todas las expresiones y los vecinos siendo parte de una televisión con sus mensajes, llamados o su presencia. Desde el miércoles 10 de marzo habrá cosas para comentar y analizar. Cuarto Poder. Retorna porque todavía falta mucho para decir y hacer. Háblanos, amigo, al corazón. Descansa en vos, mi frente, mi vida en vos. Porque me rescataste de fatal secuestro. Porque me liberaste de mi eterna tumba. Porque me amaste hasta dar la vida. Porque me amaste hasta dar la vida. Cuaresma nos ama de verdad. No podemos callarlo.
muchas cosas, ¿no? Sí, aparte que, viste cómo es el carácter mío, yo me hice muchos amigos, muchos amigos. Jugando acá y jugando, tuve la suerte de jugar unos meses en Pigüé, porque jugué en Peñarol de Pigüé, que después no dieron el pase de acá, de Ferroviario, y jugué en Pacífico, y estuve 3 años en Pacífico, con un gran compañero como era el Tano Crisi. Claro. Que jugamos en muchas partes juntos, en muchos equipos juntos con Tano. Hugo, y después llega, por supuesto, la familia, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Es fundamental. Ahí ya entra la etapa de la pelota paleta, quizás. Sí, no tanto porque mi señora me tuvo que aguantar en el fútbol primero y en la pelota paleta después. ¿En el alambre la señora también? No, fue una sola vez. Una sola vez que en esa época yo jugaba en Independiente y jugamos y definimos un partido por penales en preparación en cancha de Ferroviario, me acuerdo, contra Quequén de Oriente. Y de Quequén pateaba los penales Pablo Bahía, y de Independiente los pateaba yo. Y no es como ahora que pateas un penal y listo. Antes se pateaba 5 penales, todo el mismo jugador, ¿viste? Y se hacía muy difícil, porque te imaginas que 5 penales un mismo jugador, no sabe, llega el momento que no sabes si se va a alargar por no, pero y ganamos nosotros por penales. Fue la única vez que fue mi señora a la cancha, sí. Ajá. Después se borró, no quiso saber más nada, casi sin infarto. Pero linda la familia, ¿no? Sí, eso estoy orgulloso porque tengo una familia extraordinaria. Mirá, empezando por mi señora, y los chicos son buenísimos, son grandes ya, y nos tenemos un respeto mutuo, ¿viste? Tanto ellos a nosotros como nosotros con ellos, y eso es lo importante. Nos sentamos a la mesa, estamos compartiendo en familia, sin discusiones, sin problemas, eso es muy importante. Y sabiendo que había que tirar mucha masa en la sobadora para poder comer después en casa, ya lo ¿no? creo, sí. Mucha La única suerte es que uno traía el pancito bajo el brazo. Claro, pero con el sacrificio, ¿verdad? Sí, porque siempre se trabajó de noche, ¿viste? Y toda la vida trabajando de noche, y actualmente estoy trabajando de panadero, así que imagina que es un sacrificio de toda la vida. Hugo, y la pelota paleta es otro capítulo importante también. Sí, muy importante. Me llevaron unos amigazos que tengo yo como Coco y Florido y Micho, sí. Ellos me enseñaron a jugar a la pelota también. Porque yo vine del servicio militar y no sabía jugar a la pelota. ¿Ya era grande? ¿Viste? Sí, 22 años tenía. Tenía cierto rumbo, ¿viste? Pero jugar así en la pelota no. Entonces aprendí un poco de cada uno. Ellos me enseñaron a jugar, aparte que me dieron una amistad que hoy la valoro muchísimo. Así que imagina que para mí eso es algo imborrable. Hugo, ¿y es cierto que te tuviste que quebrar a la derecha para poder jugar con la zurda? ¿Es cierta esa? Sí, vos sabés que yo no sabía pegar de zurda. Siempre de revés, y un día me agarró la mano en la máquina, la armadora. Sí. Gracias a Dios que era armadora y no la sobadora, porque si no me había quedado sin mano. Y me quebró los 2 dedos de la mano, ¿viste? Acá me quedó medio torcido. Y me pusieron en una tabla, ¿viste? Y yo, como me encantaba tanto jugar la pelota, yo digo, de alguna manera tengo que jugar. No voy a dejar hasta que me saquen. Entonces empecé a jugar de zurda. Primero, te imaginas que le erraba, pero por eso yo le digo a los chicos que van allá, que intenten. Porque primero le van a errar 10, 15 veces, pero después le van a empezar a pegar. Y después le van a empezar a pegar mejor, y vas a ver que... Y así fui agarrando zurda yo. ¿Y ya te juegan en primera? Sí. En campeonatos importantes. Sí, gracias a Dios he jugado. Jugábamos en esa época, se hacían los campeonatos Pancho Errasti, ¿viste? Y venían muchos jugadores sí, de nivel de afuera, ¿viste? Sí. Inclusive una vuelta vinieron los Olivieri, que eran de Bragado. ¿Cómo le pegaba a esa gente? Ese unos locos de la guerra. Le pegaban. Y habían salido campeones provinciales, sí. Y en la época que había muy buena pelota, ¿viste? Y ellos vinieron y yo jugaba acá, no me acuerdo si era Lalo o Pucho, ¿viste? Eso no me acuerdo bien.
y le ganamos, no querían creer, 30-29 le ganamos un partido y llegamos a la final, el primer año del campeonato de Pancho Arrastre que se hizo acá. Y llegamos a una final con la otra pareja que era Boni, que Boni fue y debe ser actualmente hasta ahora el mejor zaguero que dio Dorrego, ¿no? Ajá. Pero dicen que el Mono Torres es un frontón, ¿no? Sí, era. Ahora los años no pasan en vano, ¿viste? Y tenés que adaptarte a las circunstancias. Ahora entro a la cancha, juego, me divierto. Así que no me fijo con quién jugar, ¿viste? Lo que tenés que entrar es a divertirte, porque ya a la edad que uno tiene no podés pretender aprender. Uh-huh. Qué vida, ¿no? De cosas simples, pero tan fuertes, ¿no? Porque contabas lo del fútbol, lo de la familia de tu padre grande, Sí. con 20 en la mesa, Sí. lo de tu casa acompañándote siempre, tu familia, Sí. lo del hacer el pan, que tiene tanta cosa encierra. Parte de la vida, ¿viste? Ya te digo, a mí el fútbol me dio satisfacciones y alegría, y la pelota es la otra etapa, ¿viste? Pero yo te digo, siempre lo dije, que si en un momento tuviera que volver a empezar, empezaría jugando al fútbol, porque ya te digo, ahora he estado con Rodolfo Carapela, que ahora está acá, Claro. Gracias a Dios que han hecho una cosa importantísima Independiente, porque Rodolfo, aparte de ser una excelentísima persona, es un excelentísimo preparador de chicos, hacedor de chicos, y ha estado en muchas partes donde no en vano, ¿viste? Por algo ha estado en Boca, lo ha llevado Menotti, ha estado en la escuela del Club Liniers de Bahía Blanca, la creó él, así que tiene su gran mérito. Hugo, ha sido realmente un gusto charlar contigo. Mira, el gusto ha sido mío y te agradezco que te hayas acordado de que... Yo no tanto, la gente. Bueno. La gente va diciendo las historias, porque uno no es tan Sí, grande, sí, entonces sí. las historias las va contando la gente y las historias simples son las que más pesan. Sí, yo te digo que esto para mí ha sido un golpe medio emocional, no Sí. lo esperaba. Vos ves que muchas veces se me tranca un poco la voz. Y eso porque yo lo siento dentro de mí.
Seguramente les gustó esta historia, como muchas de las que cuenta el archivo audiovisual de Coronel Dorrego. Acuérdese, dele me gusta al video, coméntelo, así tiene más difusión. Y de paso los invito para vernos en la próxima entrega. Gracias.